Saludos amigos y amigas, desde tu programa Videopolítica desde abajo, del Movimiento Desarrollo Sostenible Callao. Nos encontramos en esta oportunidad de regreso con el estudioso e investigador Hermilio Vega Garrido, exdirector de la Dirección Desconcentrada del Ministerio del Callao. Gracias, Hermilio, por de nuevo acogernos en tu hogar y de nuevo nos nutras de la gran experiencia que has tenido en tu labor de impulsor de la cultura en el Callao, fomentador de la cultura en el Callao. En estos momentos vamos a tratar el patrimonio cultural prehispánico. Este tema es muy interesante porque me hace recordar lo que hace muchos años, en una experiencia que tuve junto con mi hermana, cuando era docente de la Universidad del Callao, coordinó contigo en su afán de, como estaba en el curso de administración en aquella época, ella en su interés de hacer, digamos, darle otra visión a los chicos de la universidad sobre las posibilidades que tiene el Callao desde el aspecto turístico. Entonces coordinó contigo, yo no sé si recordar esa fecha, y con la universidad, y se hizo todo un recorrido de todos los yacimientos arqueológicos que había en el Callao. No sé si recuerdas esa fecha, pero me acuerdo porque ahí recién, Hermilio, me enteré que teníamos historia prehispánica. Lo que yo sabía de las culturas era pues lo que es de Machu Picchu, bueno, de lo que había en la fortaleza de Salgomán, o en todo caso cuando llegaron los conquistadores en Cajamarca, pero no en el Callao. Y esa fue mi primera experiencia, y contigo, porque nos hiciste un paseo, nos llevaste al Fundo Kendo, donde estaban los restos arqueológicos de ahí. Hicimos toda una caminata, fue muy interesante, y creo que ahí muchos de nosotros los que estábamos en este paseo turístico, pero a la vez de conocimiento de lo que había en este lado del Callao, pues para mí fue una grata sorpresa, pero a la vez también ver una realidad de que a nosotros en la educación nunca nos hablaron de que había habido antes de la colonia, antes de la conquista, había ya toda una civilización. Yo pensaba en aquella época de que el Callao era pura playa. No es así. Entonces, Hermilio, para tratar este tema, gracias de nuevo, y sobre el patrimonio cultural, ¿qué encontraste cuando asumiste la dirección en aquella época de cultura? Bueno, primeramente, saludarles afectuosamente y agradecer esta oportunidad para indicar que el Callao es otra cosa. Siempre digo que en la prehispánica, el Callao tiene de las orillas del mar en Ventanilla, 4 kilómetros mar afuera, existe la presencia de 10.000 años de culturas prehispánicas. Ahí está, podemos dividir lo que se estudiaba antes: la edad de piedra, la edad de bronce y la edad de hierro. La edad de piedra está representado por las canteras. Esas canteras, cuando los primeros habitantes, los cazadores y recolectores, comenzaron a utilizar la piedra. Y eso lo encontramos justamente en los cerros de Chivateros y Oquén. Entonces, eso está demostrado que el Callao llegó el hombre, y como repito, los cazadores y recolectores, hace 10.000 años de antigüedad. Eso significa la presencia de los habitantes en esa zona.
Luego viene ya nuevamente la segunda etapa, que es la época lítica, que es lo que ahora la edad de piedra ahora se lo denomina época lítica. Y eso abarca de 3600 antes de Cristo. Y en eso justamente están estas canteras en ese periodo. Llega luego la época arcaica y formativa, de 3600 a 4400 años antes de Cristo. Y para eso contamos con una serie de monumentos. Ya comienzan a utilizar empiezan a poblarse la provincia de Callao. Aparecen los primeros asentamientos humanos en la isla de San Lorenzo. Comienzan a aprovecharse el puerto natural como lugar de pesca. Alrededor de 2500 antes de Cristo aparece el algodón. Asentamientos poco después se efectúan redes, aparecen ciudades, el paraíso, justamente a donde fuimos, al paraíso, Pampa de los Perros, etcétera, etcétera. Y durante la época del formativo ya tenemos el desarrollo urbano de estas zonas, pero de gran número de templos en forma de U. Ese templo que visitamos en el paraíso es uno de los templos es de la misma época de Caral. Entonces, allí está también el paraíso, se mantuvo el templo, Pampa de los Perros, el complejo del paraíso está a la misma edad de Caral. Entonces, eso quiere decir que los habitantes que comenzaron a construir estos monumentos datan de 3600 a 400 años de Cristo. Rosita. Luego viene la tercera, la época intermedio temprano. En la época del medio temprano ya es de 400 años de Cristo, 800 años después de Cristo, o sea, ya la era cristiana. Y ahí se forman los pueblos. Tenemos Pampa de los Perros, que es uno de los más representativos y está ubicado justamente al norte de Callao y por el camino a Ventanilla. Entonces, es la otra época importante que tenemos en el intermedio temprano. La cultura de Lima domina todas las riberas del río Rímac, y para el Callao está justamente Pampa de los Perros y Pampa Culebras. La otra es la época del Horizonte Medio. El Horizonte Medio es donde ya vienen las migraciones prehispánicas por el río, para el efecto. El Callao tiene esta suerte de tener los dos ríos más importantes de la costa central, el Rímac y el Chillón, que van al norte y al sur y penetran hasta la selva. En este horizonte medio, contamos con las ruinas arqueológicas de Capilla Márquez y Cerro La Regla. Capilla Márquez es un monumento muy, muy especial, parece un cementerio, que está justamente en el grifo camino a Ventanilla. Y pues ahí además subir a la cima de eso, es un mirador muy, muy simpático, que se ve todo lo que es los ríos que cruzan el Callao. Viene la Mesa Quinta, digamos la época del intermedio tardío, de 1000 a 1470 después de Cristo. En esto aparece el señorío de Coyique, con su centro principal, la fortaleza de Coyique, la misma que está vinculada directamente con la ciudad portuaria de Ojén y el puente Inca. Para esta época norte, puente Inca se construyó
el tambo del Cerro Respiro. El lugar que tenemos es, además de estos, la Huaca de las Ánimas de Chuquitán. Como pues estamos apreciando, estos monumentos prehispánicos están todavía allí, que a pesar del tiempo, a pesar de la inclemencia de las autoridades, que no se preocupan por nada. Llegamos al horizonte tardío, 1470 a 1535. En esta época, la presencia del imperio incaico, los valles del río Rima y Chillón, la llegada de los señoríos de la Sierra Sur fue traumática. En Collique, el ejército incaico se vio obligado a actuar con la fuerza debido a la resistencia de los colli, y el último colli Capa fue muerto en la batalla. Las ciudades de Collique y Oquendo fueron convertidas en curacazgos rurales. Se conservaron las ciudades de Caraballo y Ancón. Al lado del puente Inca se construyó un tambo, es el tambo Respiro, como centro administrativo. Se construyó el puente Piedra, también un tambo inca. O sea que el imperio incaico llegó entre 1470 a 1535. Entonces, de esos restos contamos con el Palacio Oquendo, Huaca de las Ánimas, Chuquitanta, Cerro Respiro, Tambo Inca. Como estamos viendo, hay una historia que no está estudiada. Llegamos a la otra etapa, puertos y ciudades portuarias prehispánicas, ¿no? La historia del Callao relacionada al mar y el papel cumplido como puerto y zona de pesca para el abastecimiento de alimentos marinos, para su área y para otras más lejanas. Entre otros temas, existe el llamado Pampa Culebras y su vinculación con el área portuaria de Márquez, Oquendo, etcétera, etcétera, Chucuito, con otras cercanías y lejanas. Esto es todo el patrimonio prehispánico que tiene el Callao, que necesita estudiarlo. Últimamente, el penúltimo director que estaba en el ministerio, pues ya estaba haciendo más investigaciones porque contaba con más personal. Como ustedes comprenden, yo trabajé ad honorem durante 24 años y meses solamente con 3 a 4 personas. Un arqueólogo, un arquitecto, la secretaria y el que hacía los servicios de limpieza, llevar papeles, etcétera, etcétera. Pero no obstante, contaba con como repito, con un arqueólogo sueco, que es PhD, un hombre que es interesado de todo, y él me hizo conocer todo esto. Él me llevó a todas partes estos y pude conocer. Y pues lo que hicimos es reconocer a través del arqueólogo, dimos cuenta al Ministerio de Cultura y de allí comenzaron a declararse patrimonio monumental todas estas zonas que el Callao tiene. Sí. ¿Cómo se llamaba? Yo recuerdo su apellido, Ricard. Se llamaba Ricard Holm. Ricard Holm. Sí. Un romántico fue sí. Un tipo tan especial que dedicó su tiempo ahí, aún dormía en las zonas arqueológicas, aún estaba presente en todo. Con él logramos hacer un libro cuando estaba en la municipalidad. Se logró hacer un libro sobre la historia del Callao y ahí está escrito todo. Con él elaboramos un documento para hacer mesas redondas desde la prehistoria hasta nuestros días. Presentamos a las diferentes entidades, llámese municipalidad, gobierno regional, pero nadie nos hizo caso y todo se fue al vacío. Entonces, bueno, esa es la grandeza que tiene el Callao. En San Lorenzo existen restos prehispánicos, porque hay que tener en cuenta
que eso también era un lugar de veraneo de los prehispánicos. Y allí hay ruinas, se ha encontrado un manto de 10 metros de alto por 4 de ancho y que figura las sombras del sol, y etcétera, etcétera, que está en el Museo de Pueblo Libre. O sea que San Lorenzo también es no solamente un patrimonio natural, sino un patrimonio cultural que tiene el Callao y que es necesario. Han hecho varias investigaciones, pero ninguno se han terminado. Entonces, ¿qué pretendemos mientras yo esté vivo todavía? Es que la gente, el chalaco, tome conciencia de todo lo que tiene, porque recordar nuestro pasado, conocer nuestro pasado, significa tener una identidad, formarse una identidad, y ya que en el Callao convivimos y trabajamos gentes de todo el Perú y de todo el mundo. Somos un lugar pluricultural. Y allí hay de todo. Por decir, Carmen de la Legua es todo de pureños, la mayoría. En Ventanilla, la mayoría son de la selva. Y así, todos los distritos, hay gente de todas partes del Perú y el extranjero. Entonces, lo que necesitamos es que esa gente conozca, sepa qué es lo que tiene el Callao, que no es solamente puerto y aeropuerto, sino que tiene un patrimonio cultural, un patrimonio natural y un patrimonio humano. Patrimonio humano, yo lo llamo, por ejemplo, patrimonio artístico, ¿no? Entonces, todo ese potencial tiene el Callao para desarrollarse en todo sentido. Tenemos el puerto, el aeropuerto, que es la parte económica. Tenemos que es la tercera ciudad industrial más importante. Pero ¿quiénes lo manejan? Lo maneja gente de Lima y no permite que los chalacos estén allí. Están llegando empresas particulares, todo eso. ¿Qué porcentaje le dejan al Callao? El caso del canon aduanero, que son rentas aduaneras, creo que el 50 o 60% del erario nacional sale del Callao, pero ¿cuánto nos dejan? El 2%. Y eso, los funcionarios de las municipalidades, de la región, la mayoría son también de Lima. Esa gente llega, está su periodo, puede estar un mes, 2 meses, un año o los 4 años, pero cuando se van se olvidaron del Callao y van a trabajar en otros lugares. Los que estamos permanente, los que conocemos esto, los que sabemos esto, creo que es nuestra obligación conocerlo y difundirlo por todos los medios, diciendo que el Callao no es solamente todo lo negativo que nos pinta. Claro, sí, Hermelo, porque en ese sentido es que también hay muchos chalacos que no saben, no conocen. Yo estaba leyendo hace poquito el trabajo de un docente sobre cómo enseñar la historia del Callao. Un trabajo muy interesante, no recuerdo su nombre, Desiderio Neira, creo, en la cual tenía una propuesta, sacó su doctorado, y justamente para empezar a hacer un trabajo a nivel educativo de lo que significa lo que tenemos en el Callao. Y no es como nos pintan, y eso es cierto. Violencia, asesinatos, o todos los días se mata gente en el Callao. Y eso no es el Callao es mucho más. Que haya problemas, sí, sociales, producto de una pésima manejo presupuestal y por tanto una falta de visión de cómo desarrollar el Callao, eso es otra cosa. En la parte histórica, justamente lo que te comentaba, los chalacos no sabíamos, imagínate mi generación, espero que en algo de las generaciones que han venido, pero no sabíamos. Entonces, cuando uno quiere hacer y manejar el presupuesto, si no conoce a dónde va el presupuesto en el aspecto cultural, ¿no? Entonces, ahí es donde uno decide, bueno, si nosotros tenemos una enorme riqueza antes de la colonia, tenemos que empezar a conocerla,
cuál era la visión en aquella época, cómo era la agricultura, qué comían, cuál era su forma de ver una nación, un país. Entonces, bueno, eso no era país, sino cuál era esa cosmovisión inclusive que se tenía ahora en estos tiempos de crisis que estamos pasando los peruanos, en la cual tenemos que replantear nuestra forma de vida, nuestra visión de la vida. Entonces es muy importante saber qué cosa, qué mensaje, qué experiencias y qué hechos podemos entregarnos antes de la conquista, porque obvio, a todos nosotros en la formación educativa nos dicen todo como que la historia del Perú fuera cuando llegó Pizarro. Y no es así. Nosotros tenemos, y toda una cultura, como tú lo has dicho, 10.000 años. O sea, imagínate nosotros como república. ¿Cuánto tenemos? El 21 completamos nuestro bicentenario. Pero es poquísimo comparado con lo que teníamos antes y que debe ser estudiado. Entonces, estamos en eso, difundiendo, promoviendo la toma de conciencia de los chalacos, de que no nos podemos conformar con lo que tenemos, sino tenemos que exigir a nuestras autoridades que se vean estos temas, que se difundan estos temas, que desde la educación se empiece a trabajar la historia del Callao, no desde de la conquista, sino de lo que es más allá, sino cómo vamos a construir el país. Es cierto, hay que valorar las culturas que nos llegó de Europa, inclusive de Asia, pero también tenemos que ver nuestra propia cultura originaria. Porque al final nosotros que somos pluricultural, pues nos nutrimos de todas, pero de acá es donde tenemos que hacer más investigación. No podemos anular ni desaparecer lo que había antes. Entonces, muy agradecida, Emilio, por tus aportes, por lo que has hecho, por lo que nos has hecho pasar a muchas personas, haciéndonos conocer el Callao, y mira, ve la oportunidad de poderlo seguir difundiendo, porque yo recuerdo esa época me impactó, de verdad, no sabía, y lo reconozco, y es claro, había pasado años, como 20 años creo que fue, pero imagínate, eso que lo sepa en estos momentos un joven, las nuevas generaciones es importante porque va a redefinir presupuestos. ¿Qué presupuestos se están haciendo? O sea, vamos a investigar después sobre la cultura, sobre la historia del Callao que se está haciendo, qué se puede hacer, qué podemos modificar, qué podemos plantear, qué podemos conversar con los educadores del Callao. Porque esa es la idea, ¿no? Trabajar esto y hacer que el enorme trabajo que hiciste tú, que has hecho el arqueólogo Ricard, porque sí le tenía mucho cariño, me acuerdo que nos enseñó un mural que estaba enterrado, y ahí, como dice, visualmente ve arte, ve que había arte, y por tanto había cultura. Entonces eso me dejó realmente impactada, y lo hermoso que era también el mural, y eso está guardadito, pero lógicamente tiene que haber un presupuesto que preserve ese enorme monumento histórico que tenemos de nuestro Callao, que estamos acá, que está, solo que hay que hacer todo un trabajo de investigación, de presupuesto, y eso lo tiene que tomar la región y la municipalidad. Entonces, Emilio, gracias. Tus últimas palabras, por favor. Para finalizar, de decirles, ¿no?, de que yo siempre pongo el ejemplo de la inauguración y la clausura de los Juegos Panamericanos. Allí, ¿qué presentaron? La mayor parte de nuestro pasado. Lo trajeron al presente todo lo que es el patrimonio cultural, el patrimonio natural, el patrimonio artístico, y lo proyectaron al futuro. ¿Y cuál fue el beneficio? El turismo. Claro. ¿Sabes cuántos millones vinieron de visitantes después de eso? Entonces nosotros, el Callao es igual, pero no hay que formar un grupo de jóvenes que se animen a adentrarse en todo. Tengo una satisfacción única en otro programa que hablamos, un joven de Ventanilla, claro, que ahora está en otro distrito. Él
se graduó de arqueólogo, maestría hizo en China. Pero él, cuando yo fui a dar una charla en su colegio en Ventanilla y les dejé material, se entusiasmó por eso. Y fue a China a su maestría y allí los chinos felices que ellos tienen 4000 años de antigüedad. Y le dijeron, yo vengo de un pueblo que tiene 10.000 años y aquí está la presencia. Entonces, eso es, creo, inyectar eso. Va a haber muchos jóvenes, los colegios, ¿no? Ir desde un comienzo, a los profesores. Siempre digo que los profesores, la mayoría, tanto de primaria, secundaria y la universidad, la mayoría no son del Callao. Buenos profesionales en su campo, etcétera. Pero no conocen, no saben el sentimiento, la geografía, la historia de este puerto tan rico. Yo hablaba con unos profesores sobre el Callao y me hablaban solamente a partir de la segunda mitad del siglo XX. Y tras de ello, ¿qué hay? Nuestros recursos naturales. Los ríos, los 2 ríos más importantes van a desaguar a la mar. Y eso eran los caminos de comunicación del hombre de la costa con la sierra y la selva. Por eso que desde entonces había las migraciones. Entonces, todo ese potencial que tiene el Callao, ¿por qué no explotarlo? Entonces creo que el llamado es conozcamos. Los que hicieron la independencia se propusieron que haya igualdad, haya fraternidad, haya una comprensión en todos. ¿Se ha cumplido? Creo que no se ha cumplido nada. Ahora estamos viviendo una pandemia terrible. Y creo que esto permite pensar en lo que tenemos, en lo que hacemos. Y el Callao tiene que comenzar a pensar eso. Que los funcionarios, que las autoridades, pues piensen en eso, que piensen lo que tienen. Cada distrito del Callao tiene una historia muy significativa. Ventanilla, un polo de desarrollo. Carmen de la Legua, la identidad de los pureños. Y allí hay gente de toda la área. Entonces a esa gente hay que chalaquizarles, pero enseñando lo que tenemos. Claro. Llevando el mar es el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. ¿Conocemos el mar? ¿Qué es lo que tiene? Todas esas riquezas marítimas, sí, que están abajo, hasta oro, petróleo. Hay de todo en nuestro mar. Y la ventaja del Callao es que su razón de ser es el mar. Gracias, Herminio. Muy interesante lo que has tratado justamente sobre la cultura prehispánica y su patrimonio. Queda este espacio para que te puedas despedir. Primeramente, felicitarte y agradecerte por esta oportunidad que me permites estar hablando a nuestros chalacos sobre la importancia de nuestra historia y nuestro patrimonio. Espero que continúen siempre en esta labor, porque si el instituto, hoy ministerio, tiene una continuidad, es justamente la cultura tiene continuidad. Si no se continúa y se deja, perdón, 1 o 2 veces, mueren las buenas intenciones. Por ello, continúen y que de aquí al próximo año sea otra cosa. Y claro, que haya una gran mayoría siguiéndoles y apreciando todo lo que hacen.
Gracias por todo. Muchas gracias, Emilio, por tu labor, por tu compromiso con el Callao. Y yo creo que esta no será ni la segunda ni la tantas que vamos a tener de invitado en varias oportunidades, porque has hecho tanto por el Callao, tanto por nosotros, que creo que esto es para más. Estimados amigos y amigas, agradecemos la presencia del amigo Emilio Vega Garrido, quien con su profundo compromiso con el Callao, con la historia del Callao, nos ha tratado este interesante tema. Muchas gracias, Emilio, por tu grata presencia, por acompañarnos, con tu compromiso con el Callao, con su historia. El tema sobre el patrimonio cultural prehispánico ha sido muy interesante. Creo que esto va a motivar a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, para que profundicen más sobre nuestra historia, para que exijan a nuestras autoridades que realmente se invierta más, se presupueste, para que la identidad se construya en el Callao conociendo nuestro pasado. No solamente en la época de la conquista, sino también antes de la conquista. Muchas gracias. Para ustedes, en otra oportunidad, se despide su amiga Jesús Garronera del programa Videopolítica Los de Abajo. Gracias. Gracias, Emilio. Un abrazo fuerte. Chao.